Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Siempre empiezo los vídeos así, la verdad. Algún día deberé plantearme cambiar la introducción. Pero bueno, marca de la casa, yo qué sé. Espero que estés muy bien. Yo estoy muy contenta porque después de bastante tiempo sin hablarte de los libros que he leído ese mes, pues hoy he decidido que te voy a hablar de algunos de los libros que me he leído en enero. Lo que quiere decir que recupero el formato clásico del diario de lecturas del EM. Y para este diario de lecturas, a la hora de elegir, he dicho, bueno, ¿con qué libros me quedo? Y al final he optado por los dos que son más cortos. Son novelas cortas y las he escogido porque he pensado, a lo mejor hay personas, por ejemplo a ti, a las que les apetece empezar el año con lecturas más accesibles. No por el contenido, porque estas novelas de las que te voy a hablar tienen mucho contenido, hay mucho donde rascar, pero sí quizás por la extensión. Así que te voy a hablar de dos novelas cortas de enero que espero que después de ver este vídeo te entren ganas de leerlas. En casi todas las historias, por lo menos en las historias que estamos acostumbrados a leer en Occidente, los personajes protagonistas y a veces también algunos secundarios sufren una transformación a lo largo de la historia. Empiezan en un punto en el que tienen unos valores, predominan en ellos unos sentimientos, unos pensamientos, una manera de ver el mundo, y al final de la historia eso se ha transformado, para bien o para mal. Es decir, puede que el personaje a lo largo de la historia descubra algo trascendental que cambia para siempre su visión de la vida y que por tanto le hace mejor persona, o puede ser que pase lo contrario, que por diversas circunstancias el personaje acabe más hundido de lo que empezó, o si empezó bien, acabe mal. Pero en todo caso, los personajes siempre experimentan un cambio, una transformación. De eso va la literatura y de eso van todas las historias que vemos en el cine, en el teatro o que nos gusta escuchar. Es el típico viaje del héroe. A mí me gustan mucho las novelas en las que ese viaje del héroe, esa transformación, está muy marcada. Y sobre todo me gustan aquellas historias en las que la transformación se debe a un hecho que yo como lectora puedo identificar más o menos fácilmente. Bueno, pues en la primera novela de la que te quiero hablar sí que hay un hecho que tú como lector puedes identificar claramente, que es el que traza la línea entre el antes y el después en la vida del protagonista. Es el hecho que hace que ese protagonista pase de niño a adulto. La novela de la que te estoy hablando se titula Nuestra piel muerta y es de una autora ecuatoriana que se llama Natalia García Freire. Siguiendo mi línea, no te voy a contar demasiado del argumento porque eso ya lo descubrirás tú cuando leas la novela. Prefiero hablarte de las sensaciones que a mí me ha transmitido y de los temas que yo creo que Natalia García trata de tocar en Nuestra piel muerta. Lo que sí que te he dicho antes es que aquí hay un protagonista que es Lucas, que es un niño que en un momento dado recibe en su casa, en la que vive con sus padres y con varias criadas o ayudantes que tienen tanto para ocuparse de la casa como para ocuparse de él, y un día a esta casa llegan dos hombres y se quedan a vivir allí con el consentimiento de su padre, pero sin que Lucas y el resto de mujeres que habitan la casa entiendan por qué esos hombres están allí, por qué el padre de Lucas les ha dado su aprobación para que se queden y cada uno viva en una habitación y le ayuden con las tareas de los animales que tienen en la casa, porque viven en una casa grande con una granja, y digamos empiecen a hacer y deshacer a su antojo hasta quitarle el mando de la casa al padre de Lucas y desterrar a la madre de la familia como si estuviera loca y como si fuera una paria. A mí esta novela, tanto por el argumento en sí como por la manera en la que está narrada y también por los elementos clave que van apareciendo y que se van repitiendo a lo largo del argumento, me ha recordado mucho al realismo mágico, porque en primer lugar el espacio no está muy definido, no sabes muy bien dónde estás, no sabes dónde está esa casa. Yo me imaginaba Latinoamérica, puesto que Natalia García es de Ecuador, pero en ningún momento se especifica esa información. También los personajes y sobre todo las mujeres, creo yo, tienen algo de misterioso, no se cuenta cómo ellas son. Deja la autora, yo creo, una puerta abierta a que tú puedas completar la información que ella no te da, y por lo tanto pasan a ser personajes un poco crípticos, pero que al mismo tiempo ella, Natalia García, te da a entender que tienen una especie de aura de misticismo, de conexión con lo sobrenatural, con los elementos de la tierra. Y luego hay un elemento esencial en la novela que son los insectos. De hecho, en la novela, en la portada, ya puedes ver una mosca con una cerradura en su cuerpo, porque las llaves también son muy importantes en el argumento y en el desarrollo de la historia. Lucas, que es el niño protagonista, digamos que tiene una relación especial con los insectos. No es que se comunique con ellos, pero sí que forman parte de su paisaje cotidiano. Ya te he dicho que él y su familia viven en una casa en
en la naturaleza, donde tienen animales y donde hay insectos de todo tipo por todas partes. Es inevitable, o sea, cuando vives en un lugar natural, pues hay hormigas, hay gusanos, hay moscas, hay todo tipo de insectos, y toda esta historia está vertebrada en parte a través de la relación que tiene Lucas con los insectos que hay en su casa y en los terrenos de alrededor, y en los mensajes que esos insectos le envían a él y en cómo interpreta esos mensajes y cómo esos mensajes son clave para el desarrollo de la historia y para lo que pasa al final, que en realidad tú como lector ya lo sabes o lo intuyes desde el principio. A mí, Nuestra piel muerta de Natalia García Freire me ha conectado sobre todo con ese momento en el que perdemos nuestra inocencia. Yo creo que si echas la vista atrás, podrás recordar, quizá no el día exacto, pero sí más o menos la época, la edad que tenías cuando te diste cuenta de que el mundo ese yuppie en el que vivías, en el que solo te dedicabas a jugar y a que los demás, tus padres, tus cuidadores, hicieran caso a tus deseos y a tus expectativas, pues cuando todo eso resulta que se acaba y por quizá un hecho en concreto o por un cúmulo de circunstancias te das cuenta que en la vida hay responsabilidades y de que quizá no todo el mundo es tan bueno como parece ser, que no es que tengas que desconfiar de la gente, de hecho yo personalmente me considero una persona súper confiada, a veces demasiado, pero sí que tener la antena un poco más puesta, ir un poco más alerta por la vida para que no te la cuelen en el primer momento. Igual que yo pienso que está bien mantener la inocencia, también considero que es un ejercicio muy interesante mirar hacia atrás y darnos cuenta de qué hechos, tanto externos como internos, nos llevaron a renunciar a la inocencia y a sustituirla en algunas ocasiones por el cinismo o por la desconfianza o por esa manera que tienen algunas personas de apartarse de los demás por si les dañan o por si la vida misma les daña. Y yo creo que Nuestra piel muerta de Natalia García Freire puede animarte a hacer esa visión retrospectiva para darte cuenta de en qué momento perdiste la inocencia y por qué. Y bueno, aparte de eso, disfrutar de una historia que, ya te digo, para mí está impregnada de realismo mágico. Así que, Nuestra piel muerta de Natalia García Freire. Y ahora te quiero hablar de un libro al que recientemente le hemos dedicado un programa de radio en una habitación propia. Te dejaré por aquí debajo el link al podcast por si después de ver este vídeo te apetece seguir buceando en el inmenso mundo que contiene esta novela, que apenas tiene 100 páginas. A ver, ¿100? 101. Te voy a hablar de un escritor que, además de conseguir atraparte y de llevarte a su terreno en solo 2 o 3 líneas, también es capaz de crear toda una cosmología llena de temáticas, llena de conflictos, llena de asuntos pendientes, en una novela súper corta y en la que aparentemente solo hay una temática principal, que es el ajedrez. Te voy a hablar de Novela d'escacs, de Stefan Zweig. Yo la tengo editada en catalán, en valenciano, en la editorial Quaderns Crema, pero si tú no lees este idioma, puedes encontrarla también bajo el título Novela de ajedrez en la editorial Acantilado. Que por cierto, Quaderns Crema y Acantilado en realidad son la misma editorial, solo que una edita en castellano y la otra edita en catalán. Fin. ¿Por qué te digo que en esta novela hay infinitas temáticas? Bueno, esto realmente no sería algo a destacar si Novela d'escacs, novela de ajedrez, tuviese 1000 páginas, por ejemplo, o 500, no voy a decir 1000, pero sí 500. Lo que pasa es que en una obra de 100 páginas tú te puedes preguntar, bueno, ¿cómo es posible que haya más de una temática? ¿Cómo puede ser que haya más de un conflicto a resolver? Bueno, pues esto sí que pasa, y a mí es lo que más me ha sorprendido de la novela. Podría parecer, sobre todo por el título, que la temática principal de Novela de ajedrez es eso, el ajedrez. Y de hecho, en cuanto empiezas a leer la novela, enseguida te presentan a un personaje que es el campeón mundial de ajedrez en ese momento, Sentovic. Es un personaje inventado, no es que fuera el campeón mundial de ajedrez en ese momento. Me estoy refiriendo a finales de los 30, principios de los 40 del siglo pasado. La novela, que está ambientada en un transatlántico que va de los Estados Unidos a Argentina, continúa y algunos pasajeros del barco retan a Sentovic, al campeón mundial de ajedrez, a jugar partidas con ellos. Por lo tanto, tú puedes seguir pensando, me está hablando de ajedrez, pero debajo de ese tablero de ajedrez hay un montón de temáticas y es de esas temáticas de las que yo te quiero hablar. Para mí, principalmente, este libro habla de dos cosas que nos atañen a todos los seres humanos. La primera es la obsesión y cómo esa obsesión puede llevarte a volverte loco, y la segunda es la inteligencia. ¿Qué es para nosotros una persona inteligente? Y esto se ve a través de los dos personajes principales de la novela, que son, por una parte, Sentovic, este campeón mundial de ajedrez, y por otra parte, el señor B, que es un misterioso
pasajero del barco que acaba revelándose como un magnífico jugador de ajedrez y que aprendió a jugar al ajedrez en extrañas circunstancias que ya mejor conocerás tú cuando leas la novela. Aunque también te digo que en el programa de Una habitació propia te lo cuento, con lo cual si quieres spoilearte un poco, ahí lo tienes. No te diré exactamente cómo le sucede, pero uno de los personajes se obsesiona tanto con el ajedrez que llega un momento en el que si le quitan este juego ya no sabe manejarse en el mundo. Le han quitado, digamos, lo que en un momento de su vida fue su tabla de salvación. Y a mí esto me ha hecho pensar inevitablemente en la cantidad de veces que a las personas nos pasa que nos obsesionamos con un punto concreto de la realidad, con algo muy reducido, nos quedamos en eso y somos incapaces de ver el bosque, porque solo estamos mirando a un árbol. Esto sucede, por ejemplo, cuando te obsesionas con tus piernas y las odias porque, obviamente, influida por el canon de belleza actual, piensas que son demasiado gordas y te estás perdiendo, pues yo que sé, lo bonitas que son tus manos o lo brillantes que son tus ojos o ese pelo tan rizado que tienes y que todo el mundo dice que es maravilloso. Esto, de hecho, podría ser un ejemplo real. Y entrando más en materia de las aficiones o de las profesiones, porque al final Sentovic es profesional del ajedrez, podría suceder esto de la manifestación de la obsesión cuando, por ejemplo, te dedicas a los libros y no solo en el tiempo de tu trabajo estás rodeada de libros, sino que además todo tu tiempo libre también lo dedicas a leer, a leer, a leer, a leer. Bueno, pues yo creo que este tipo de obsesiones al final pueden llevar a alguien a desprenderse de un montón de áreas de su vida que son enriquecedoras y que son necesarias, como por ejemplo el contacto humano, para centrarse en algo muy pequeñito que cada vez se hace más reducido, aunque obviamente te convierte en un experto en eso, pero te reduce tu experiencia en el resto de universos que hay en la vida. Y este tema de las obsesiones en realidad está muy relacionado con el otro que para mí es principal en novela de ajedrez, que es la inteligencia. Para mí, Sentovic y el señor B son dos polos opuestos de la inteligencia. Tienen dos inteligencias muy dispares. Sentovic tiene una inteligencia más intuitiva, de hecho él aprendió a jugar al ajedrez sin que nadie tuviera que enseñarle, y por otra parte, el señor B, digamos que tiene una inteligencia más tradicional. Él aprendió a jugar al ajedrez a base de libros, memorizando jugadas. Este tipo de inteligencia es la que se fomenta todavía hoy en la educación convencional, aunque obviamente haya profesores que están cambiando las cosas y maestros que están cambiando las cosas, pero se sigue priorizando la lógica y la memorización, que es la inteligencia que predomina en el señor B. Y mientras que Sentovic podría ser considerado, y de hecho es considerado un burro por sus coetáneos, porque a pesar de que es un crack en el ajedrez, no sabe hacer nada más, ni siquiera sabe expresarse correctamente. Mientras esto sucede, yo me preguntaba, ¿no estará Stefan Zweig reflexionando sobre qué es la inteligencia o cuántos tipos de inteligencia podría haber? Porque vale, Sentovic no sabe expresarse, no tiene esa lógica y esa memoria que el señor B sí que tiene, pero tiene una intuición que alucinas y es un crack diseñando jugadas y siendo estratega y teniendo táctica en sus partidas de ajedrez. ¿Por qué eso no puede ser también inteligencia? Y leyendo novela de ajedrez, de hecho me he acordado de algo que me sucedió cuando yo era adolescente, porque yo tocaba el violonchelo y entonces estaba en contacto con mucha gente más o menos de mi edad que también eran músicos, y en una de estas conocí a un chaval que no diré qué instrumento tocaba por si acaso resulta que llega a parar a este vídeo y dice, pero ¿qué hace esta tía despotricando de mí? En realidad no voy a despotricar sobre ti, te voy a alabar. Porque vale, por una parte tú escuchabas hablar a este chico y decías, madre mía, no sabe ni hablar, parece que no ha ido al colegio, que no le han enseñado los fundamentos básicos de la lengua, cometía mogollón de incorrecciones y luego cuando hablabas con él no podías hablar de nada que tuviera un poco de sustancia. Pero luego cogía el instrumento y le daba 1000 vueltas a todo el mundo. Era el mejor instrumentista de esa edad que yo había conocido hasta el momento. Yo dije, bueno, a lo mejor este tío no es el mejor expresándose, pero sin embargo es el mejor instrumentista. ¿Y qué es mejor que qué? ¿Qué es más inteligente que qué? Pues yo creo que este mismo dilema es el que se plantea en cierto modo en novela de ajedrez. ¿Qué es la inteligencia? ¿Por qué alguien que sabe memorizar y repetir como un loro lo que se ha memorizado, como es el caso del señor B con las jugadas, es más inteligente que alguien que de forma natural y con un poco de práctica sabe jugar al ajedrez y ganar a todo el mundo, hasta el punto de llegar a convertirte en el campeón mundial de ajedrez? Bueno, ya sé que ahora hay un montón de teorías que están rebatiendo que la inteligencia sea memorizar y
ser muy lógico y saber matemáticas y saber lengua, pero Stefan Zweig ya se estaba preguntando esto en los años 40. Por cierto, que hablando de todo esto de la inteligencia, acabo de acordarme que hay una serie en Netflix, documental, que se llama en pocas palabras, Explained en inglés. Son capítulos muy cortitos de 20-25 minutos y en uno de ellos te hablan de la inteligencia animal. Y ellos explicaban que hasta ahora no hemos considerado inteligentes a los animales porque estábamos midiendo su inteligencia desde nuestra inteligencia. Los mismos patrones que utilizamos para medir la inteligencia de los humanos los estábamos utilizando con ellos. Y vale, obviamente un perro no sabe ni sumar ni restar, pero en cambio quizá tiene una capacidad olfativa 10.000 veces mayor que la tuya. Entonces, ¿qué es más inteligente? ¿Tu capacidad de sumar y restar o la capacidad de ese perro de guiarse por el mundo prácticamente solo a través del olfato? Pues los científicos a los que entrevistaban en este capítulo de En pocas palabras se preguntaban eso mismo. Si no estaremos siendo injustos a la hora de medir la inteligencia de los animales, puesto que lo estamos haciendo tomando como referente nuestra inteligencia, siendo que las capacidades de unos y de otros son completamente distintas. Y ya está, eso era todo lo que te quería contar en este formato resucitado del diario de lecturas. Si te ha parecido interesante, ya sabes que lo puedes compartir y así me ayudas a llegar a más gente. Por cierto, apúntate a la newsletter de Léeme, que te dejaré el link por aquí en la descripción, porque así te vas a enterar de cada vídeo, de cada podcast. A veces envío newsletters que no tienen ni vídeo ni podcast, pero en las que te cuento reflexiones que creo que resultan interesantes y que siempre tienen que ver con los libros y con la escritura. Suscríbete al canal de YouTube si te apetece, compárteme por ahí y por supuesto cuéntame en los comentarios si conocías estas novelas, si has leído alguno de estos autores o si a partir de ahora te va a interesar leerlos, porque eso es lo que más feliz me puede hacer, que a través de estos vídeos te animes a leer estos libros o en realidad cualquier otro. Espero que te lo hayas pasado bien este ratito conmigo y nos vemos en el siguiente contenido de Léeme. ¡Chao!